Muy buenos días, bienvenidos a Frente a la Prensa. El tema hoy, como no podía ser de otra manera, es el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, presentado ya en los tres poderes del Estado. El Poder Ejecutivo al presidente Alejandro Toledo, el Poder Legislativo al doctor Henry Piz y al doctor Sibina del Poder Judicial. Y también presentado en Ayacucho ante las personas que tenían un enorme interés en él, como son los deudos de las víctimas del terrorismo. Vamos a conversar esta mañana con el expresidente constitucional de la República, el doctor Valentín Paniagua. Muchísimas gracias por su presencia, doctor. Gracias. Y nos acompañan dos destacados panelistas, César Campos y Justo Chávez. Buenos días. Presidente, ¿cuál es su criterio, cuál es su opinión con respecto al informe final de la Comisión de la Verdad en cuanto ha podido usted leer o revisar? Porque son 9 tomos, ¿verdad? Es larguísimo, pero hay muchos aspectos que sí seguramente ha podido revisar. ¿Qué considera usted lo más importante y qué considera usted lo que no debería decir este informe? Como debe hacerse con todo documento que tiene trascendencia, el Partido Acción Popular, que naturalmente líder de Acción Popular, así es, debe examinar este documento con mucha tranquilidad por la circunstancia de que toca y hace referencia a la gestión del presidente Belaúnde en su segunda administración. Dice que tuvo responsabilidad política. Vamos por partes, permítame usted decir mi punto de vista en general. El partido, en primer término, ha resuelto estudiar cuidadosamente los alcances y el contenido del informe y oportunamente hacer un pronunciamiento que desde luego comprenderá la totalidad del informe. Esto es fundamental porque creo que el tema de la violencia debe ser ventilado con seriedad, en profundidad y sin dejar ningún cabo suelto. Creo que ese análisis integral es debido no solamente a la historia, sino es debido a nuestra propia generación, por el hecho mismo de que nosotros fuimos protagonistas de algunos de los sucesos que allí se examinan y juzgan. En segundo lugar, el partido hizo un pronunciamiento a propósito de las expresiones con que se presentó el informe ante el presidente de la República y el discurso que en ese momento el presidente de la Comisión pronunció. Y en torno de ese tema, es decir, de esas expresiones, el partido ha hecho un pronunciamiento según el cual señala que no comparte la visión en torno de los hechos que rodearon la aparición del fenómeno de Sendero Luminoso por creer que hay una presentación ideologizada que no enfatiza suficientemente la circunstancia de que el terrorismo en el Perú es la consecuencia de la prédica violentista de inspiración marxista-leninista realizada en este país durante larguísimo tiempo y que se expresó en este movimiento demencial, delincuencial y terrorista que es Sendero Luminoso. Tampoco comparte, por cierto, la caracterización de los hechos mismos de crimen y destrucción que representan el terrorismo, presentándolos como si se tratara de una guerra interna, términos que desde luego diluyen la responsabilidad de carácter delincuencial que nosotros hemos enfatizado siempre, así como su estrechísima vinculación con el narcotráfico en determinadas zonas del país. En segundo lugar, expresa el partido que no es cierto que Acción Popular no tuviera una política antisubversiva y que hiciera descansar la responsabilidad de la lucha antisubversiva en la Fuerza Armada. En cambio, sí destaca el papel fundamental que cumplieron las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales del Perú, defendiendo al pueblo del Perú, defendiendo sus instituciones constitucionales y democráticas contra la agresión criminal de Sendero Luminoso y el MRTA. Y consiguientemente discrepa de aquellas expresiones que pudieran silenciar ese esfuerzo. Finalmente, señalamos que el gobierno del presidente Belaúnde se esforzó en circunstancias sumamente difíciles que no han sido suficientemente destacadas en ese
en ese documento que conoce el país, pues en la lucha por la defensa de las instituciones democráticas. ¿Hizo lo correcto el presidente Belaúnde, presidente? ¿Hizo lo correcto? Que sí, claro está. ¿No delegó en las Fuerzas Armadas la responsabilidad de combatir? Por cierto que no. Y la prueba de ello está el esfuerzo que nosotros mismos hicimos desde el Congreso de la República, pues para encontrar y arbitrar procedimientos y métodos que nos permitieran enfrentar en ese momento nuestra responsabilidad frente a un fenómeno inusitado. No hago ningún juicio de valor, ya le acabo de decir, el partido lo hará con toda serenidad y tranquilidad a la luz de todos los elementos de juicio y no solo de este que hemos conocido en la presentación del informe. Justo Chávez. Doctor Valentín Paniagua, muy buenos días. Muy buenos días. Realmente hay un tema preocupante en el informe de la Comisión de la Verdad con respecto a la Acción Popular. Ellos sostienen que más del 43% de los crímenes cometidos durante la guerra con Sendero fueron entre el periodo del año 83 al 84. Si aceptamos los 70.000 muertos, esto quiere decir que en ese periodo de 12 meses se registraron más de 30.000 muertos, que históricamente convertiría al presidente Belaúnde en un genocida. Y yo personalmente no estoy de acuerdo con esa apreciación porque es el hombre que restableció las libertades democráticas en el país, que devolvió los periódicos a sus legítimos propietarios. Ese tema, ¿cómo lo va a enfocar Acción Popular? Bueno, nosotros lo vamos a enfocar y hemos adelantado ya alguna opinión a través del primer vicepresidente de la República, del partido, Víctor Andrés García Belaúnde, que ha cuestionado severamente la cifra que ofrece la comisión en sus conclusiones. De tal manera que habrá que ver en el informe cómo se justifica esa cifra tan enorme que desde luego no guarda concordancia con las estadísticas conocidas e históricas, así es, con las estadísticas y registros conocidos por todos los sectores del país, incluyendo los de oposición y hasta de los derechos humanos. De tal manera que estudiaremos con calma y responderemos también ese argumento. Ahora, en lo que respecta a la etapa del 83-84, es un hecho que el senderismo pues desencadenó en esa etapa el mayor ataque contra la sociedad peruana y consiguientemente fue una etapa del más grande sufrimiento del pueblo del Perú, ya que el senderismo escogió un año particularmente difícil, como usted lo recordará justo, particularmente difícil como fue el del año 1983, en que se agudizó la crisis económica internacional y el Perú estaba sufriendo el terrible fenómeno del Niño. Eso no fue suficiente para Sendero Luminoso, que añadió a su tradicional espíritu de criminalidad un especial énfasis y acento en el ataque a la sociedad peruana. Eso explica, por supuesto, el volumen de muertos y de víctimas que se produjeron en esa etapa. Vamos con César Campos. Presidente Paniagua, quien lo escucha y defiende a ultranza la existencia de la Comisión de la Verdad, como se ha venido debatiendo en los últimos tiempos, pensaría que usted no expresa una posición autocrítica respecto a la responsabilidad que le cupo al gobierno. Bueno, mire usted, lo que quiero decirle, César, es lo siguiente. Acabo de decirle, como acaba de expresar el presidente García, que un estudio sereno y un estudio detenido del contenido del informe permitirá emitir una opinión final. Y en esa opinión final se hará todas las apreciaciones que usted quiere ahora. No me pida ahora. La severidad que ha expresado, si me permite, el presidente, la severidad de la declaración formulada por Salomón Lerner habla de pasividad, de ineptitud de la bueno, clase pues política. Eso lo rechazamos, eso no es cierto. Porque ciertas iniciativas que se pudieron tomar a tiempo. Yo le cuento algo que ha trascendido a la prensa, si me permite, porque es muy breve. Se señala, yo no tengo la versión directa del personaje que incluso, paradójicamente, ha estado inmerso ahí en la Comisión de la Verdad, como es el general Luis Arias Graciani. Todos recordamos que él presidía el Comando Conjunto en el año 1980-81, cuando el presidente Belaúnde asume su segunda administración. Claro. Y según se señala, Arias Graciani le habría expresado al presidente Belaúnde que cuando aparece el fenómeno subversivo esto se concentraba en Ayacucho y que había que poner todo el potencial de la acción solamente focalizada en la localidad de Huamanga y los alrededores, porque el terrorismo no se había expandido, salvo los perros que aparecieron colgados en Lima apenas inicia el gobierno del presidente Belaúnde. Se señala también que Arias Graciani le habría manifestado que esto tenía un costo social y un costo económico y que el presidente Belaúnde habría rechazado esa postura, habría dicho: mi gobierno no va a aceptar ni ese costo social que usted proyecta ni ese costo
económico, de tal manera que sí había quizás en un sector de las Fuerzas Armadas una previsibilidad de lo que podía ocurrir. Usted conoció de eso, usted fue presidente de la Cámara de Diputados en ese periodo. ¿Algo supieron los miembros de Acción Popular? Bueno, mire, todo el país lo sabía, porque este tema no fue un tema que se debatiera o que se escondiera a la opinión pública. Usted recuerde bien, y lo mismo puede recordar a Justo Chávez aquí presente y también Roxana, que en esa época pues había absoluta libertad de prensa. Así es. Y precisamente los medios de comunicación lo que hacían era debatir día por día, demandándole al gobierno de Acción Popular una intervención armada en la zona del terrorismo. Y es histórico que el presidente Belaúnde advertía al país los riesgos de la intervención de la Fuerza Armada, y eso era motivo de crítica persistente de todos los sectores del país. Por eso le digo, es importante que ahora que ha transcurrido el tiempo, sin la pasión del debate de ese momento, pues examinemos este informe y digamos, recordando esas etapas, ponderando lo que esperemos que el informe contenga y pondere, que es la posición de la prensa, de las distintas vertientes de prensa, desde la extrema izquierda que se expresaba en ese periódico que se denominaba El Diario y que expresaba el punto de vista de los sectores extremos de la sociedad peruana, hasta los diarios más y la conservadores. Confusión que tenían muchos líderes de izquierda, como lo está reconociendo ya Javier Díaz-Canseco, que había gente que, estando dentro de la izquierda legal, participando del sistema democrático, reacciona tardíamente frente a la naturaleza del fenómeno. Por eso le digo, es importantísimo, no solo que la Comisión de la Verdad haga sus comprobaciones, sino que nosotros, a la luz de ellas, hagamos también un reanálisis de los hechos y tal vez demos el cuadro completo para que el país pueda formarse una opinión cabal sobre algo que a todos nos concierne. Doctor y a Paniagua, todos nos interesa esclarecer. Usted, durante su gobierno de transición, se creó la Comisión de la Verdad. Claro está. Yo quisiera preguntarle, ¿con qué criterio se toma como punto de referencia a 1980? ¿Por qué no 1969, en que hay un golpe militar donde se confiscan medios de comunicación, se pone de rodillas al Poder Judicial ante la dictadura, donde se confisca la propiedad privada, donde no hay efectivamente el ejercicio de la libertad de prensa y donde precisamente seguramente se incubó la violencia senderista que estalla con gran fuerza durante un gobierno democrático? ¿Por qué no se incluye esa etapa de la historia dentro de este proceso si queremos saber la verdad y si queremos darle una lección cívica al país? Partamos por el principio. La violencia terrorista se desencadena el 18 de mayo. Pero ya... De 1980. De 1980. Entonces, esa fecha, llamémosle así, resulta en cierto modo simbólica para determinar la etapa de inicio real de la violencia contra el Perú. En ese momento, cuando se inicia la violencia, hay, como yo tuve oportunidad de expresarlo ante la propia Comisión de la Verdad, se inician dos lógicas distintas. El presidente Belaúnde, el mismo 18 de mayo, al conocer los primeros resultados de las elecciones que lo favorecían ampliamente en ese proceso electoral, hizo una convocatoria a un gobierno de unidad nacional. En ese momento se ponía en funcionamiento un régimen democrático inspirado por un hombre amante de la paz y de la solidaridad en el Perú, que deseaba construir en libertad y desde luego pacíficamente pues el bienestar del pueblo del Perú. Ese mismo día se iniciaba en el Perú la agresión criminal de Sendero Luminoso. Pues bien, esas dos lógicas tuvieron que enfrentarse a partir de esa fecha. Ahora bien, nada de lo que ocurrió el 18 de mayo es ajeno a lo que aconteció en los 12 años anteriores. Precisamente, corresponde a quien hace el análisis de la violencia a partir del 18 de mayo del 80, examinar esas causas profundas. ¿Quién abandonó al interior del país durante los 12 años anteriores? ¿Quién descuidó la educación en el Perú en los 12 años anteriores? Hagamos algunos recuerdos. La educación peruana en el gobierno del presidente Belaúnde, 63-68, recibía entre el 4 y el 5% del Producto Bruto Interno. Habíamos logrado lo que ahora es la meta a conseguir el año 2006.
Fue en el gobierno militar que cae totalmente la inversión educativa. 2. ¿Quién abandonó el interior del país y centralizó la inversión del Estado? El gobierno militar. Se abandonó por completo todos los proyectos de descentralización que se expresaban en las corporaciones departamentales, en las juntas de obras públicas del Fondo de Desarrollo Económico, que permitían con mucho o con poco el desarrollo del interior del Perú. Se abandonaron los proyectos viales de articulación del territorio del país, incluyendo la carretera marginal de la selva y la construcción de carreteras vecinales que había emprendido Belaúnde con muchísima crítica en su gobierno entre el 63 y el 68, pero que ahora descubrimos que eran fundamentales para poder desarrollar el país. Esa responsabilidad seguramente, no lo dudo, la Comisión de la Verdad tiene que haberlo registrado, porque si no el informe sería totalmente incompleto. Yo comparto su opinión. La democracia no es responsable de la destrucción de la economía del país. No fueron gobiernos democráticos los que estatizaron el Perú y convirtieron, como lo hizo el gobierno militar, y llevó el gobierno militar de 16 empresas que tenía este país a 170 empresas. No fue ninguna democracia la que socializó la producción y destruyó la economía del país en el año 80. Yo le hago esta pregunta, doctor Paniagua, porque algunos consejeros presidenciales importantes del actual régimen y algunos miembros de la Comisión de la Verdad han sido elementos protagónicos de esa etapa de dictadura. Entonces estamos en un momento de decir la verdad y de decirle la verdad al país. Creo que debemos partir de esos orígenes. Así es. Y yo quiero hacerle otra pregunta cortísima también. Usted manifestaba antes del programa algo que realmente me ha dejado preocupado, de que hay una diferencia abismal entre el discurso pronunciado por el doctor Salomón Lerner en el Palacio de Gobierno y las conclusiones de la Comisión de la Verdad. ¿Cuáles son esas diferencias? No, quitémosle el adjetivo. Hay diferencias, sí, ¿no? Y me parece que nosotros, según todas las informaciones, porque cada vez que se hace una crítica a lo que escuchamos en el discurso del presidente de la comisión, se dice, no, en el informe, en la conclusión tal, se hace tal y cual y reconocimiento. Eso no se escuchó en el discurso, es simplemente esa comprobación, ¿no? Sí, adelante, César Campos. Sí, le faltó quizás en este interesante recuento que ha hecho usted, presidente Paniagua, de toda la herencia que recibieron del gobierno militar, un aspecto fundamental que, ejerciendo el periodismo en esa época, tuvimos ocasión de escuchar del entonces ministro del Interior, Perkovich Roca. No, un momentito. Permítame usted, César, sé lo que va a decir, que se llevaron los registros de inteligencia del Ministerio del Interior. No, y que se volcó, además se reenfocó el tema de la inteligencia para fortalecer el aspecto externo, porque desde el gobierno de Velasco se estaba pendiente de un conflicto armado con Chile. Así es. Y se fortalece la inteligencia externa, más no la interna. Algo más le quiero decir. No lo he mencionado por una razón muy sencilla, porque ese tema, pensaba mencionarlo en algún otro pasaje de esta entrevista, porque esos hechos fueron dichos a la Comisión de la Verdad por el ministro Perkovich en la presentación que él tuvo a la Comisión de la Verdad como un elemento de juicio a tener en cuenta importantísimo para enfrentar el terrorismo. Y fueron repetidos por el señor Perkovich y por mí mismo en las presentaciones casi finales de la Comisión de la Verdad, cuando concurrimos a hacer una presentación pública a los diferentes partidos políticos y repetimos esos argumentos cuyos ecos no se encontraron, por lo menos en la presentación del informe de la Comisión de la Verdad. Inmediato en víspera de la Asamblea Constituyente, todos recordamos un enfrentamiento que hubo al interior de la Universidad Mayor de San Marcos entre dos facciones de bandera roja, precisamente una de ellas expresada por Sendero Luminoso, y estamos hablando del año 1978, donde hubo incluso balazos y hubo muertos, y ya los investigadores comenzaban a hablar de la existencia de algo que se iba a poder de repente enraizar, ¿no es cierto?, en la conciencia no solamente de algunos estudiantes radicalizados, sino también en la zona de Huamanga, como hemos mencionado, donde se focalizó inicialmente la acción de Sendero Luminoso. Ahora, en todo esto, doctor Paniagua, yo quería preguntarle, de todas maneras, ¿usted no se arrepiente de haber promovido la Comisión de la Verdad? No, ¿Justifica su existencia? Claro. ¿Usted cree que se debe nombrar una comisión de seguimiento de las recomendaciones que ha formulado esta comisión? Bueno, lo segundo es cuestión de debatir aún. Creo que no puedo opinar tan libremente ahora, porque en fin, yo soy miembro de un partido político. El partido seguramente se pronunciará al respecto. Pero en relación a lo primero,
que es la designación de la Comisión de la Verdad, creo que hay que hacer también un poco de memoria. La Comisión de la Verdad fue designada por nosotros por el Decreto Supremo 065 del 4 de julio, 23 días antes de que nos fuéramos del gobierno. Lo fue además luego de escuchar no solamente las opiniones de las instituciones ligadas a los derechos humanos, las opiniones de todos los medios de expresión del país, y hasta casi diría las presiones, sino la solicitud formal que le hicieron al gobierno de transición los 4 candidatos a la presidencia de la República, que en esa oportunidad pues me enviaron a mí una nota en la que confirma, por cierto, de todos y cada uno de ellos, y acá lo pueden ver, los 3 candidatos por un lado y el 4º candidato por el otro, que era el doctor Olivera Vega, y los otros candidatos, la señorita Lourdes Flores, o la doctora Lourdes Flores, doctora Alan García, y el doctor Alejandro Toledo. Todos ellos el 12 de marzo me pedían la designación de la Comisión de la Verdad. De modo que ella fue designada respondiendo a un sentimiento y a una necesidad que podríamos decir de carácter nacional. ¿No fue un error? Se ha polarizado el país, se afirma. Bueno, mire, ¿estamos preparados para la Comisión de la Verdad? El deseo era, desde luego, pues examinar los hechos que habían conmovido tanto al país durante los últimos 20 años, en una circunstancia en que creo que estaban dadas, como aún me parece que existen, para reiniciar un proceso de reconciliación entre los peruanos, particularmente en el plano democrático. Y entonces creo que era una necesidad que fue satisfecha y que además, aun cuando el gobierno pudiera haberse equivocado, es un hecho que respondió cuando menos a un requerimiento y a una necesidad sentida. Pero a la luz de los expresada. Hechos, hoy... Yo creo que siempre es útil en el país doctor Paniagua, debatir estos temas. Quisiera referirme al tema que usted acaba de exponer. Es realmente preocupante que la Comisión de la Verdad, por lo poco que sabemos a través de los medios de expresión, señala de que el 54% de los crímenes en el Perú fueron cometidos por Sendero Luminoso y el 46% restante por las Fuerzas Armadas y Policiales. Prácticamente los pone en igualdad de condiciones, pero no hay un discernimiento en que Sendero destruía todo lo que encontraba. En cambio, las Fuerzas Armadas y las policiales han actuado en defensa del orden y la legalidad en el país, pero se les pone en el mismo canasto. Y yo, por lo que advierto, los esfuerzos de la Comisión de la Verdad no están yendo hacia una reconciliación, sino han abierto profundas brechas al criticar a los partidos políticos y a las instituciones armadas. ¿No cree que esa actitud pueda más bien deteriorar nuestra imagen, que de por sí es débil? Vamos a ir a una pausa, presidente, amigas, amigos, e inmediatamente volvemos con la respuesta del doctor Paniagua. Bien, vamos nuevamente con la pregunta de nuestro panelista Justo Chávez, y que va en el mismo sentido de lo afirmado por el expresidente Alan García. Él señala que se pone en el informe final de la Comisión de la Verdad el mismo nivel Estado, Fuerzas Armadas y terrorismo. La pregunta en realidad es pertinente, y creo que hasta el juicio que contiene la pregunta, que yo comparto totalmente. En realidad, mientras Sendero Luminoso atacaba como medio sistemático de lucha a la sociedad peruana y al pueblo del Perú, la Fuerza Armada reaccionaba frente a ese ataque. Y naturalmente pudo, y de hecho se produjeron excesos que nadie ha tratado de silenciar, ni nadie ha tratado de encubrir. La diferencia está en la intención perversa en un caso, desde luego inconveniente, de los excesos, pero la intención sistemática, en cambio, del movimiento que impulsaba la delincuencia senderista es radicalmente diferente. Ahora bien, perdón, no se Justo, puede
equiparar El una doctor cosa a la Lerner otra. ha señalado que el informe final no desconoce los méritos de la Fuerza Armada en la lucha antisubversiva, sino que significa un llamado a que la misma recobre su honor. ¿Usted comparte este criterio? Bueno, no tengo por qué compartirlo o no. Yo tengo mi propio punto de vista sobre la Fuerza Armada, acabo de expresarlo. La Fuerza Armada pues cumplió una tarea fundamental y sustantiva conforme a la Constitución y la ley de defender la libertad y el derecho de los peruanos a vivir en paz frente a una fuerza que evidentemente atacó a la sociedad peruana y pretendía por la violencia no solo subvertir el orden, sino imponer una dictadura brutal como han sido todas las dictaduras de esa inspiración. Entonces, la Fuerza Armada reaccionó. Ahora bien, en esa reacción, qué duda cabe, ha habido excesos, que ellos deben ser sancionados, no cabe la menor duda. ¿Se les puede llamar excesos a crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas? Pero llámelo usted como quiera llamarlo, desde el punto de vista jurídico tienen su propio nombre y tienen sus sanciones. Lo que quiero decirle es que no por el hecho de llamarlo de una u otra forma, se pretenda darle una connotación, ¿no es verdad?, semejante al crimen organizado contra la sociedad respecto de lo que son reacciones, si usted quiere, patológicas, punibles, delictuosas, use el adjetivo que usted quiera, pero que resultan motivadas por circunstancias que fueron causadas a su vez por una provocación criminal. Es, creo, allí donde puede y debe hacerse una distinción necesaria. Doctor Paniagua, yo no me quiero imaginar cuántos muertos hubiéramos tenido registrados ahora si es que Sendero Luminoso hubiera ganado la batalla. Seguramente no serían 70.000, de repente serían más de 1 millón, porque ellos evidentemente querían destruir la sociedad. Tampoco me imagino que puede haber existido con Sendero una comisión de la verdad. A Dios gracias estamos viviendo un sistema democrático y vamos a tener que debatir con mucha ecuanimidad este proceso, porque es una lección de vida que se tiene que dar a las futuras generaciones. Así es. Pero a mí me parece también excesivo que en el informe se considere a Sendero Luminoso como un partido político, porque eso los convierte a ellos prácticamente en prisioneros de guerra, o sea, a los senderistas que actualmente están presos. Y podrían ellos acogerse a la Convención de Ginebra. ¿Qué opina usted sobre esa posición de la Comisión de la Verdad? Bueno, mire usted, yo he expresado mi opinión sobre ese tema y fui rudamente criticado hace menos de 2 meses por la circunstancia de haber sido el primero en salir a protestar y decir que era menospreciar y ofender a los partidos políticos con la consideración de Sendero Luminoso como un partido político más. Ahora se ha utilizado un eufemismo, el autodenominado partido político Sendero Luminoso, pero en su momento no se hizo esa connotación. Y yo ya expresé en esa oportunidad, es absolutamente inadmisible. La política y la democracia sobre todo, la democracia, los partidos políticos existen solo en la democracia. Y la democracia es el intento de resolver pacíficamente y mediante el diálogo los conflictos en el seno de una sociedad. Por lo tanto, hay una contradicción in terminis entre un partido violentista que usa el crimen, la violencia y la agresión como medio de promoción o de dinámica social, con el concepto de partido político en una sociedad democrática. Realmente fue un enredo conceptual el que incurrieron algunos miembros de la comisión y eso quizás le quitó algún tipo de crédito a su trabajo. Pero hay una parte complementaria de lo que ha preguntado justo Chávez, presidente Paniagua, que me gustaría que usted pueda abundar, que es la alusión a las convenciones de Ginebra, porque eso le daría un estatus de beligerante a Sendero Luminoso y al MRTA para efectos de lo que persiguen precisamente los prisioneros actuales, los delincuentes subversivos que están presos, que se les dé una categoría política beligerante. ¿Usted qué piensa? Bueno, comparto su punto de vista, pero como digo, ¿no?, me atengo a lo que he señalado. Nosotros vamos a pronunciarnos sobre esos puntos con toda la seriedad y severidad indispensable. De tal manera que no quisiera anticipar ningún juicio, aun cuando es evidente que no puede dejar de compartirse una expresión y un sentimiento como el que usted señala o siente. El presidente de la Comisión de la Verdad ha hecho entrega del informe tanto al presidente de Toledo como al titular del Poder Legislativo, a Henry Piz, y al Poder Judicial. Sin embargo, hoy día Nelly Calderón,
que precisamente como representante del Ministerio Público es titular de la acción penal y a la cual le corresponderá investigar como fiscal de la Nación, como titular del Ministerio Público, todas las acusaciones que trae esta comisión, estos señalamientos, los indicios. No ha recibido el informe y ella pues expresa una queja. Ahora, yo considero que de repente hay algún tipo de prejuicio en particular sobre la doctora Nelly Galderón que no se ha expresado, sino en varias oportunidades, a través incluso de los propios procuradores que tienen sus diferencias. ¿No le parece una omisión grave que la titular del Ministerio Público no haya recibido este informe? Sí, tal vez habría sido útil por todo lo que usted ha mencionado y algunas otras consideraciones adicionales, entre ellas la señaladísima de que la promoción de la acción pública para la sanción de los delitos pues corresponde al Ministerio Público. Creo que debió hacerse eso. Pero se han denunciado 73 casos contra derechos humanos. El Ministerio Público tendría 30 días para resolver. Pues no hay ley que así lo establezca, hasta donde conozcan. No hay ley, entonces... Que yo sepa. Sí. Debe ser una sugestión, imagino. Con respecto a los 5.000 millones de dólares en bienes materiales, de acuerdo a la Comisión de la Verdad, se han perdido 70.000 vidas. Pero ¿cree usted que el Estado está posibilitado para poder hacer una reparación civil de 900 millones de dólares en momentos de crisis como las actuales? Bueno, mire usted, la respuesta está en la pregunta, ¿no? Y sin embargo, creo que ese, como todos los otros demás aspectos del informe, tienen que ser examinados cuidadosamente, ¿no? Y hacer distinciones, porque alguna reparación hay que estudiar tal vez, ¿no? Presidente, el ministro de Defensa, Aurelio Loret de Mola, señaló al momento de que se brinda el informe que él evaluaría con los comandos de la Fuerza Armada, con la alta oficialidad, los alcances de dicho informe de la Comisión de la Verdad. Esto ha sido observado por el congresista Heriberto Benítez diciendo que las Fuerzas Armadas no son deliberantes. En este caso no le correspondería absolutamente emitir ningún tipo de pronunciamiento. ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Es tan estricta la disposición constitucional que impide incluso que internamente con el ministro de Defensa, que sí es la voz de las Fuerzas Armadas en el gabinete, poder evaluar los alcances de este informe? No, yo creo que ese es un tema digno de debatirse, ¿no? Incluso institucionalmente, porque la Fuerza Armada, que es una fuerza obediente desde el punto de vista político, es desde el punto de vista técnico la institución y la organización a quien corresponde definir su propio perfil institucional. Y entonces cualquier decisión o cualquier tipo de apreciación que pudiera afectar al carácter institucional de la Fuerza Armada exige que ella misma se pronuncie internamente. Por lo demás, en un caso de esta naturaleza es obvio que debe conocerse el punto de vista de quienes resultan afectados por juicios de valor que afectan incluso a algunos de los miembros en actual actividad dentro de la institución. Entonces, desde ese punto de vista, creo que ese es un tema que hay que verlo con más cuidado. Me parece que la Fuerza Armada puede hacerlo y que no estaría cualquier consulta que el ministro haga internamente en colisión con la norma constitucional. Sí, ahora hay un fuerte cuestionamiento a las instituciones democráticas que son débiles, como dijimos al principio, doctor Paniagua, y tuvimos 20 años de democracia, débil, con una autocracia de 10 años y todo, pero yo en este momento percibo que los partidos políticos, los colegios profesionales, los sindicatos, el Poder Judicial, las instituciones policiales y armadas se encuentran debilitadas y esta comisión con los informes contribuye también a volverlas mucho más frágiles. ¿Qué debemos hacer de aquí en adelante para fortalecer estas organizaciones que son el sustento de una democracia? Bueno, los tiempos que estamos viviendo, que son tiempos de videopolítica, han debilitado en general a todas las instituciones de intermediación y representación popular. Los medios de comunicación cada vez más se han ido convirtiendo en el escenario del debate político y han desplazado, por ejemplo, instituciones tradicionales de discusión como el Congreso. La intermediación política inclusive ha ido prescindiendo de los partidos que eran los cauces para permitir el diálogo entre el gobernante y los gobernados, para privilegiar la relación a través de la comunicación pública mediante el medio de comunicación social, particularmente el televisivo. Entonces la videopolítica por sí sola es ya un factor que ha debilitado la comunicación.
A eso se han añadido factores explícitos, en el sentido de que la sociedad globalizada es una sociedad corporativa donde hay una tendencia muy grande a favorecer el corporativismo. Y entonces cada quien defiende su interés y utiliza sus propios mecanismos. De allí ha surgido el fortalecimiento de las instituciones de la sociedad civil y como consecuencia el debilitamiento de instituciones que antes tenían una representación más bien generalizada. De modo que son un conjunto de factores, todos ellos que en la época contemporánea han debilitado en general a los partidos políticos. Usted tuvo una ese clima, si me permite, sí. En ese clima me parece que hay que hacer un esfuerzo muy explícito de fortalecimiento de los partidos. Uno de los signos o intento de hacerlo es la aprobación de la ley de partidos en el Congreso, que quién sabe va a devolverle la importancia y va a permitir una mejor organización para una mayor y más eficaz participación popular a través de los partidos políticos. Dentro de ese análisis, doctor Paniagua, yo le quería decir que usted tuvo una virtud como presidente del gobierno transitorio, que es no inmiscuirse directamente como titular del Poder Ejecutivo en todo lo que debía ser el proceso de investigación del régimen de Fujimori y de Vladimiro Montesinos, casi repitiendo la actitud, creo yo, muy cívica y muy serena del presidente Belaúnde en su segunda administración, tras 12 años de gobierno militar. Algunos lo criticarán y dirán debió ser más severo, pero en procesos transitorios lo prudente, quizás lo recomendable para fortalecer el sistema democrático, como creemos que lo impulsó Fernando Belaúnde, bien lo ha recordado, justo devolviendo los diarios a sus legítimos propietarios y respetando las libertades públicas, era precisamente tener mucha prudencia respecto a eso. Que el Poder Judicial haga lo suyo, que el Ministerio Público haga lo suyo. Ahora lo que hemos visto, y consecuencia de ello es que el sistema democrático está tan debilitado, es el exceso de protagonismo por juzgar y levantar el dedo contra Alberto Fujimori y sus validos y todos los corruptos que rodearon a Vladimiro Montesinos. ¿No le parece que este factor, porque ya estamos introduciéndonos en otro tema que tiene que ver también con este proceso cívico, este factor está alimentando serios resentimientos en la base social para construir nuestra democracia? Hay un exceso protagónico cuando esto ha debido concentrarse precisamente en las instituciones llamadas a velar por la seguridad jurídica de nuestro país. Bueno, todo exceso lamentablemente siempre termina por ser contraproducente. Y entonces, desde ese punto de vista, una posición mucho más equilibrada que deje abierto el campo a lo que es sustantivo y fundamental. El Perú necesitaba y necesita un saneamiento institucional. ¿Qué hay que hacer? Y por lo tanto hay que investigar, sancionar y castigar con severidad los actos de inconducta personal o funcional. Pero si escuchamos a cada rato que el Fujimontesinismo es el autor de todo eso, la gente se ha cansado, ¿no? Así es. Cree que es un pretexto. Por eso digo, una cosa es perseguir y sancionar los delitos cometidos y otra muy distinta, perseguir sistemáticamente a las personas por razón de su posición o de su simpatía con uno u otro movimiento. En la historia del Perú, ese tipo de satanización ha sido perniciosa, muy grave, porque ha afectado a muchísimos colectivos injustificadamente. Una persona podía tener, y puede de hecho, tener una ideología marxista-leninista, pero eso no lo hace necesariamente solidario de lo que puede criticarse en ese movimiento. El caso del Partido Aprista ha sido característico en el pasado peruano. Y lo mismo ocurre con los militantes de todos los otros partidos políticos. Siempre pueden haber actos o inconductas que lastiman la seriedad o la responsabilidad de una determinada organización, pero no hacia los demás, pues solidarios de ella. Lo mismo puede decirse de la policía o de las Fuerzas Armadas, en fin. Creo que ese tipo de actitud de exclusión en el seno de la sociedad peruana debe ser desterrado por un criterio de mayor inclusión y de tolerancia y respeto a la diversidad. Presidente, ¿qué le diría usted a los jóvenes? Hay millones de jóvenes, el Perú es eminentemente joven, que nos ven, que nos escuchan, que ven el informe de la Comisión de la Verdad y que muchas veces no comprenden, o no saben, o no les contaron, o no lo vivieron en carne propia, lo que ocurrió entre el 80 y pues el 2000. Yo lo que diría y les diría a ellos es que el Perú en primer lugar es una gran nación, que tiene una hermosa tradición que es necesario preservar, que esa tradición se caracterizó por la solidaridad, más
que por la disensión o el enfrentamiento, que en el Perú se puede construir una nación con bienestar y con justicia si todos los peruanos somos capaces de compartir algunos objetivos y desde luego algún sueño con miras naturalmente para resolver nuestros problemas, pero también para asegurar a las nuevas generaciones un Perú mucho más justo, mucho más libre, donde todos puedan soñar y puedan realizarse. Decirles que a pesar de todas las limitaciones que puedan encontrar en la política, en la historia, en la cultura peruana, aquí hay un potencial enorme y que no hay que perder la fe ni la esperanza, que hay que seguir esforzándose, que hay que enmendar rumbos y que sobre todo hay que cultivar la tolerancia y el respeto, de modo tal que los peruanos nunca perdamos la oportunidad de dialogar y enriquecernos aún con las ideas del adversario. Una pregunta que no tiene que ver con el tema, presidente, pero ayer lo puso en el tapete un medio de comunicación. Las conversaciones o las visitas que tuvo el ministro de Justicia durante su régimen, el doctor Diego García Sayán, con subversivos en la base naval del Callao. Según este diario, es el diario Expreso, usted conocía de estas visitas, 2 visitas de Diego García Sayán a la base naval, y usted habría señalado que no sabía sobre ellas. Bueno, yo en la entrevista que le di al periodista César Hildebrand dije lo mismo que voy a decir ahora, que yo conocía que por haber sido informado por el ministro Diego García Sayán de las visitas que él hizo con y por propósitos y necesidades de carácter carcelario a la base naval del Callao. Eso es lo que he dicho y eso es lo que ha ocurrido. Eso ha sido confirmado por declaraciones que el día de ayer ha hecho el doctor García Sayán, de modo que yo tengo la impresión que no hay ninguna discrepancia. Y quiero añadir, nunca el gobierno de transición pues tuvo conversaciones ni negociaciones con Sendero Luminoso. Es más, nosotros ni siquiera contestamos las 2 comunicaciones que nos enviara Pero sí Abimael hubo 2 Guzmán. visitas que usted conoció, ¿verdad?, del doctor García Sayán. Claro, por razones carcelarias y de las que fui informado por el doctor García Sayán, sin ninguna duda. Eso lo reconocí y lo reconozco ahora porque se ajusta estrictamente a la verdad. Ahora, las características, en fin, de la visita, la oportunidad, la fecha y todo lo demás, ya son detalles menores, pero ese es el hecho histórico, macizo, claro, inconfundible. Bien, muchísimas gracias, presidente. Gracias por su presencia en el programa Frente a la Prensa. Gracias a César Campos. Una pregunta, sin un Justo recuerdo. Chávez. Yo sé que está terminando el programa. 10 segundos. Ayer se conmemoraron los 16 años del asesinato de Rodrigo Franco Montes de Peralta, un entrañable amigo mío, que creo que simboliza mucho en el recuerdo de lo que le pasó a él, le sucedió, y el reconocimiento de la Comisión de la Verdad, además de señalar que fue Sendero Luminoso el autor de su crimen. Yo quería recordarlo quizás como un aspecto simbólico, porque los que conocimos a Rodrigo lo supimos admirar, querer, y era un joven valor, presidente Paniagua, que hubiera dado mucho por el país. Permítame usted asociarme al homenaje y decir que a Rodrigo Franco no solo lo conocía por el hecho de ser descendiente de ilustres cusqueños, por haber sido amigo de su padre, a pesar de ser él su padre un militante muy fervoroso del partido aprista, sino por el hecho de que Rodrigo fue mi alumno en la universidad y fue luego mi cliente como abogado, de tal manera que tenía muchísimos motivos de aprecio de su calidad humana, de su siempre respetuosa y fervorosa amistad personal, y a mí, como a otra mucha gente, nos causó un profundo dolor su muerte. Bien, muchísimas gracias. Gracias, César Campos. Gracias, Justo Chávez. Presidente, nuevamente gracias por su presencia. Muchísimas gracias. Y con ustedes, amigas, amigos, será hasta el próximo sábado, si así lo permite. Buenos días.